En el presente video tutorial hablaremos de cómo analizar o cómo realizar la comparación de proporciones entre datos emparejados. Acá únicamente analizar qué es lo que entendemos por datos emparejados, ¿no? En el material que se le dispone de lectura complementaria encontrarán ustedes lo que es el test de McNemar para datos emparejados, en lo cual se introduce, digamos, explicando este término de emparejamiento. Pues bien, entendemos por datos emparejamientos cuando ocurren dos situaciones. Una, cuando tenemos dos mediciones o más mediciones en el tiempo, donde hay, por ejemplo, de tipo pre y post test, donde los datos recogidos en el pre y en el post test que se comparan hacen referencia a los mismos individuos. Es decir, tengo los datos de un individuo de antes y después, de un pre y un post test, ¿no? Entonces ahí están los datos emparejados a una misma persona, pero estoy haciendo un análisis de valores antes o en un pretest y valores después o en un posttest, pero están emparejados a una misma persona, no hacen referencia, digamos, a individuos diferentes. Entonces, la otra situación es cuando tengo mediciones en un individuo, ¿verdad? Pero a este individuo le busco o lo emparejo con otra persona que tienen las mismas características. Y esto es clásico en los estudios de casos y controles. Es decir, para cada persona tengo una pareja o para cada dato lo he emparejado con un testigo. En este caso le hablamos de casos y controles, ¿no? Pero entonces me interesa ver en lo general, digamos, en qué medida, digamos, aquí hay un factor adicional, no solamente interesa cuál es la diferencia de todas las proporciones, sino que además tiene un peso las diferencias que se encuentran entre cada persona y su control. Entonces, si el diseño yo lo he generado de esta manera, para cada persona emparejada con un control, entonces no debería de utilizar el test de chi cuadrado como el test estadístico eh, ideal para analizar estas diferencias de proporciones, sino que existen una serie de test que son los ideales a utilizar, digamos, para analizar diferencias de proporciones cuando los datos han sido emparejados. En este caso, uno de los tests es el test de McNemar para datos emparejados, aunque hay software que tienen habilitado realizar otros tipos de test como el de Mantel y Hansel. No Hansel y Gretel como en la película o en el cuento infantil, sino Mantel y Hansel. Pues la interpretación de estos tests para datos emparejados sería muy similar, exactamente igual que la que hemos visto para el resto de test para el contraste de hipótesis. Veamos un ejemplo. Veamos cómo lo haríamos, por ejemplo, con el programa EpiInfo, para lo cual les propongo que abramos una base de datos con datos emparejados, que será nada más ni nada menos la del brote with Cilia, pero en este caso abriremos la tabla de casos y controles. Veamos que tenemos siempre 52 registros. Siempre habría que listarlos, recuerden, para identificar que tenemos todos los registros completos. Con toda la información y si verificamos que tenemos los 52 registros. Pues veamos, aquí nos interesaría, por ejemplo, dentro del plan análisis que se ha presentado para analizar los factores de riesgo propuestos en este estudio, la necesidad de ir identificando uno a uno, digamos, qué factores de riesgo de los analizados tiene mayor peso como variable explicativa del brote. Pues veamos, esto lo estábamos haciendo a través de la función estadística de generación de tablas, ¿no? Tablas donde teníamos como variables de exposición ser caso o controles
Y como variables de salida, pues tratamiento al agua, hervido del agua, contacto con un caso, relaciones sexuales con un caso y demás. Veamos para tratamiento del agua. Y damos OK. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos en la tabla? Inicialmente tenemos las dos categorías de clasificación de las personas. Los controles arriba y los casos en la categoría que está abajo. Y tenemos en la primera columna las personas que sí refieren tratamiento al agua. Y tenemos que un 65% de los controles refieren haber tratado el agua, en comparación con un 21 o un 22% de los casos. Vean entonces, el 65% de los controles refirió o tiene el antecedente de tratamiento al agua y solo un 22% de los casos la tiene. Entonces, en nuestra muestra tenemos diferencias bastante considerables en cuanto a la realización de estas prácticas de tratamiento del agua entre los casos y los controles. Fue más frecuente en los controles que en los casos. La pregunta es, bueno, ¿y estas diferencias será que las puede encontrar? Es probable que las encuentre en la población general de la cual obtuve la muestra. Si es así, entonces tendría una variable potencial explicativa del lorote, a la cual tendría que intervenir, porque encontraría a partir de los datos del estudio muestra evidencia significativa de que estas diferencias de proporciones, y que estamos hablando de diferencias donde el tratamiento del agua es más frecuente en los controles que en los casos, por tanto es una variable protectora, pues interesaría intervenirlo en la población general si los datos son concluyentes con que a partir de la muestra encontramos evidencia significativa, estadística significativa, de que pueda ocurrir en la población general. Pues bien, recordemos, no es un estudio de seguimiento, es un estudio de casos y controles, donde generamos un levantamiento de información, un corte transversal en el tiempo, tanto para casos como controles, y comenzamos a preguntarle hacia atrás sobre los antecedentes de exposición a ellos, entonces de tipo retrospectivo. Por tanto, no calculamos incidencias, sino lo que calculamos son prevalencia o odds, y como medidas de asociación, entonces razón de prevalencias o razón de odds o razón de momios. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta ahora que hemos visto diseños epidemiológicos y medidas epidemiológicas, porque EpiInfo me genera abajo como estadísticos o parámetros tanto odds ratio como riesgo relativo. Y hemos visto entonces que como no estamos ante un estudio prospectivo, no vamos a analizar riesgo relativo, analizaremos odds ratio o razón de momio. Y en este caso, la que analizaríamos es la de productos cruzados, ¿no? Y lo que nos dice es que la razón de momios de productos cruzados para esta muestra es de 6. ¿Para qué? Para la variable tratamiento del agua. ¿Cómo analizo esta razón de momios igual a 6? Pues veamos primero qué es lo que tengo en el numerador. Tengo la categoría de controles, y dentro de esos controles tengo la cantidad o la ventaja de de haber tenido el antecedente de tratamiento del agua, que es lo que se refiere en la primera columna. Entonces, la primera columna que dice yes es sí trató el agua. Entonces, y en el denominador tengo los casos que sí trataron el agua. Lo que tengo es que la razón de ventaja es que se evidencia en el estudio de que el tratamiento, el antecedente de tratamiento del agua fue 6 veces mayor en los controles que en los casos. ¿Lo ven? Controles estaría en el numerador, casos en el denominador, y en el numerador lo que tengo es la odds de controles que tratan el agua, y en el denominador la odds de casos que tratan el agua, que es lo que se refiere en la primera columna. Entonces,
la ventaja de tratamiento del agua fue 6 veces mayor en los controles que en los casos. Eso es lo que me está diciendo esta odds. Mi pregunta a continuación es, esto fue el resultado en la muestra. ¿Cuál es la posibilidad o cuál es la probabilidad de encontrar estas diferencias en la población de la cual obtuve la muestra? O sea, en la población general, en la población de Huitzililla, ¿no? Entonces, para ello, una de las estrategias es utilizar eh, el contraste de hipótesis. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis a plantear en este momento? Bueno, la hipótesis nula sería que la odds de tratamiento del agua es igual tanto en los controles como en los casos. O sea, la razón de momios o odds ratio igual a 1. La hipótesis alternativa sería que la odds de tratamiento del agua es diferente entre casos y controles, es decir, la razón de momio o odds ratio es diferente a 1. Si esa es mi hipótesis alternativa y la hipótesis nula, lo que tendría que ver es que si mis datos son compatibles con la propuesta de la hipótesis nula, es decir, no hay relación entre tratamiento de agua y ser casos o controles. Y habíamos dicho, como tengo datos emparejados, entonces no utilizaré chi cuadrado sin corrección ni el test exacto de Fisher. Lo adecuado aquí sería utilizar, veamos, que EpiInfo lo que nos propone es el test de Mantel y Hansel, ¿no? Hay otros tests que proponen el test de McNemar. En este caso tenemos a Mantel y Hansel que nos sirve para datos emparejados. Como la propuesta de hipótesis nula es razón de momios igual a 1 o odds ratio igual a 1 y la de la hipótesis alternativa es razón de momio o odds ratio diferente de 1, la diferencia se resuelve tanto si los valores razón de momios de una son mayores o menores a la otra. Entonces tenemos un test de dos colas. En este caso lo que vamos a interpretar es el resultado del test de Mantel y Hansel a dos colas. Y veamos que el resultado es de 0,002. Si nos vamos, recordemos, veamos que lo que tenemos es una P en el estudio o un test de McNemar, la P del test de Mantel y Hansel, si no me equivoco, nos dio igual a 0,002. Lo verificamos viendo EpiInfo. Sí, 0,002. ¿Lo ven? Es esto que tengo acá. Pues bien, veamos, siempre recomiendo hacer uso de las gráficas. Veamos que el punto de corte que se corresponde con el alfa igual de error alfa del 5% es aquel que corresponde entonces a un punto P de 0,05, que es aquel punto entonces que me deja un 5% del error que estoy dispuesto a aceptar a la hora de valorar el test, ¿no? El valor de mi test de Mantel y Hansel fue de 0,002. 0,002 es menor o está a la derecha del punto de corte del error alfa. Entonces tengo que mi P calculada, entonces, y de aquí es de donde sale la expresión, mi P calculada es menor a 0,005, que es el punto de corte establecido para el error alfa del 5% que yo he establecido. ¿Ven? Esto es lo que concluyo con mi análisis en los resultados que he estado teniendo, ¿no? Tengo una P menor de 0,005, por tanto, mi test cae en la región de rechazo, que es lo que me interesa. Por tanto, lo que concluyo es rechazo la hipótesis nula
acepto la alternativa, con lo cual digo, existe evidencia estadísticamente significativa, ¿verdad? Eh, sobre el hecho de que hay muchas probabilidades, existe evidencia estadísticamente significativa que permite asegurar entonces que en la población de la cual extrajimos la muestra, también el tratar el agua funcionará como un factor protector. En otras palabras, existe evidencia estadísticamente significativa de que también en la población general la proporción de controles que realizaban las prácticas de tratamiento del agua fueron sustancialmente mayores en comparación a la proporción de casos que realizaban esta práctica. Por tanto, la conclusión es que también en la población general el tratar el agua funciona como un factor protector. ¿Lo ven? Entonces, es la forma en que cómo analizamos nuestro parámetro, en este caso, nuestro estimador, en este caso la odds ratio, y cómo utilizamos entonces los tests para datos emparejados más adecuados a este tipo, digamos, de propuestas de diseños epidemiológicos. En este caso son datos emparejados. Hasta aquí lo relacionado entonces a la utilización de test para datos emparejados.